Esto es DW Noticias desde Berlín. Los ministros de Exteriores de la OTAN viajan a Suecia para una cumbre en momentos críticos para la alianza. El encuentro se enmarca en la incertidumbre por recientes decisiones del gobierno de Estados Unidos que afectan directamente la arquitectura de seguridad de Europa. Donald Trump anunció primero la retirada de 5.000 tropas de Alemania y ahora anuncia que enviará la misma cantidad de efectivos a Polonia. Estos son nuestros titulares. La reunión de 2 días de la OTAN llega en medio de las frecuentes incursiones de drones en el espacio aéreo de los países al este del bloque militar, de las que Ucrania culpa a Rusia. Tendremos detalles sobre los múltiples desafíos que enfrenta la alianza al inicio de esta cumbre. Además, Cuba reacciona con dureza a la imputación de Raúl Castro de este miércoles y acusa a Estados Unidos de manipular los hechos. Castro fue acusado penalmente de asesinato por el derribo de 2 avionetas civiles hace 30 años cuando era ministro de Defensa. Y en España bloquean las cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero tras la acusación por presunto tráfico de influencias. Veremos cómo el caso del expresidente del gobierno español, que fue notablemente laxo con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, apunta ahora directamente a Venezuela. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer este jueves por medio de su red social Truth Social que el Pentágono enviará 5.000 tropas más a Polonia. La noticia llega mientras los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reúnen en Suecia para abordar los múltiples desafíos que enfrenta la alianza transatlántica. Una de ellas principalmente los vaivenes de la administración Trump. A la cita acude también el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras su ausencia en la anterior reunión de ministros de Exteriores de esta organización. Antes de partir de Washington, Rubio advirtió que su gobierno está muy molesto por la negativa de los aliados a involucrarse directamente en la guerra de Irán. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, explicó que en la reunión que tiene lugar en Helsingborg se van a sentar las bases para la cumbre de líderes que se celebrará en Ankara el 7 y 8 de julio. Esta cumbre se centrará en la inversión en defensa, las capacidades de producción industrial y el apoyo continuado de la OTAN a Ucrania. El anuncio del envío de tropas estadounidenses a Polonia llega solo semanas después del anuncio del retiro de tropas estadounidenses de Alemania, que había dejado atónitos a los países europeos de la OTAN. Antes de este programa hablé con la periodista Ana Lázaro en Bruselas, ciudad sede de la OTAN, y le pregunté cómo se aborda esta problemática en la reunión de ministros. Los ministros tienen claro que Europa debe prepararse para un escenario donde el apoyo militar estadounidense ya no es ilimitado. Saben que Estados Unidos quiere que asuman una parte mucho más importante de su propia defensa y esto implica aumentar el gasto militar, pero también incrementar la producción de drones, de misiles y sobre todo de sistemas de defensa aérea, algo en lo que los aliados europeos llevan bastante retraso. Ahora bien, al mismo tiempo, lo que Europa espera de Estados Unidos es información fiable sobre sus planes de retirada, porque necesitan prepararse y evitar fallos en su arquitectura de seguridad. Así que lo que piden es que la transición esté bien coordinada y no se descubra a base de anuncios intempestivos por parte del presidente estadounidense, como ha ocurrido en los últimos tiempos. Y ya lo mencionábamos, Ana, los días recientes han visto además múltiples incursiones de drones en el espacio aéreo de países de la OTAN, muchas de las cuales todavía están por esclarecerse. ¿Qué medidas se discuten para lidiar con estos incidentes que Ucrania atribuye directamente a Rusia? Los miembros de la Alianza Atlántica insisten en que están preparados para cualquier eventualidad y desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 ha ido incrementando de forma significativa su presencia militar en los países bálticos y también en todo el flanco oriental de la OTAN. De hecho, son conscientes de que Rusia ve a los países bálticos como uno de los puntos más vulnerables de la Alianza Atlántica por su proximidad fronteriza, pero también porque allí vive una importante minoría rusófona. Así pues, saben que con estos incidentes Moscú lo que está haciendo es poner a prueba su cohesión y también la capacidad de reacción de la OTAN. De hecho, hay quien se pregunta hasta qué punto un ataque a uno de los países bálticos activaría el artículo 5 de la OTAN, que es el artículo según el cual un ataque armado contra uno de los miembros se considera un ataque contra todos. Así que la pregunta es, ¿quién intervendría y hasta qué punto intervendría? ¿Cómo lo haría?
pero por el momento Rusia lo que está haciendo es jugar con los ataques híbridos y con la desinformación, por lo que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha tratado de quitar hierro al asunto, pero eso sí, sin dejar de prepararse y advertir a Rusia de que están preparados para cualquier eventualidad. Desafíos sobre desafíos para la OTAN en la reunión de ministros de Exteriores. Era el análisis de Ana Lázaro desde Bruselas. Muchísimas gracias, Ana. A vosotros. Y pongamos esta noticia en contexto, porque Lituania, en el flanco oriental de la OTAN, sufrió este miércoles la incursión de un dron que obligó a cerrar el espacio aéreo y revivió el temor a que la guerra en Ucrania traspase fronteras. No se trata de un caso aislado. Incidentes similares se multiplican en el Báltico. Parlamentarios lituanos corren a un búnker durante una alerta de ataque aéreo. El ministro de Defensa instó a la población de la capital Vilna a ponerse a resguardo tras la incursión de un presunto dron en el espacio aéreo. Es la primera gran alerta en un Estado miembro de la OTAN y de la UE desde la invasión rusa a gran escala contra Ucrania. A este grupo la alarma lo tomó por sorpresa en plena celebración de un cumpleaños. Aún así, la alerta fue recibida con reacciones encontradas. Fue espantoso. No estábamos preparados y no sabíamos qué hacer. Me pilló en casa duchándome cuando llegó el mensaje de alerta al móvil. La verdad es que no me asusté. El espacio aéreo sobre el aeropuerto de Vilna se cerró temporalmente mientras las autoridades rastreaban el aparato. Es el último de una serie de incidentes similares en los países bálticos y nórdicos. Un caza de la OTAN derribó un dron en Estonia el martes y otro impactó contra un depósito de combustible en Letonia la semana pasada. Ucrania y algunos funcionarios bálticos acusan a Rusia de interferir o redirigir drones disparados por Ucrania. La primera ministra de Lituania lanzó esta advertencia. Vivimos junto a una guerra en la que se utiliza tecnología en rápida evolución, vehículos aéreos no tripulados y medidas de guerra electrónica. Esta es la nueva realidad a la que el Estado debe adaptarse de forma rápida y responsable. La guerra está más cerca que nunca. Antes de una reunión de ministros de Defensa de la OTAN en Suecia, el jefe de la alianza prometió respuestas contundentes ante cualquier ataque y afirmó que Ucrania no es responsable de los drones extraviados. Los drones ucranianos no están ahí por gusto. Están ahí debido al ataque ruso a gran escala contra Ucrania, ya que el país tiene que defenderse. La OTAN siempre está preparada para cualquier eventualidad. Lo ocurrido estos días es exactamente aquello para lo que nos hemos entrenado y preparado. Esta es una respuesta tranquila, firme y proporcionada ante cualquier amenaza. Más de 10 estados de la OTAN han pedido reforzar con urgencia las defensas aéreas y de misiles en el flanco oriental de la alianza. Rusia llevó, entre tanto, a cabo uno de los mayores ejercicios nucleares de los últimos años en el país para evaluar la capacidad de respuesta de sus fuerzas nucleares ante un posible ataque. Las maniobras estratégicas se realizaron conjuntamente con Bielorrusia. Los presidentes Vladimir Putin y Alexander Lukashenko siguieron las operaciones por videoconferencia. El mandatario ruso afirmó que las maniobras buscan mejorar la coordinación entre ambos ejércitos ante un eventual uso de armas nucleares, incluidas las desplegadas en Bielorrusia. Putin subrayó que solo usaría armas atómicas en respuesta a una grave amenaza para su país. En el día de hoy, como parte de los ejercicios que realizamos, estamos llevando a cabo unas maniobras conjuntas entre Rusia y Bielorrusia de preparación y uso de fuerzas nucleares, tanto tácticas como estratégicas. Ya he señalado que el empleo de armas nucleares es una medida extrema y excepcional para garantizar la seguridad de nuestros estados. Cuba reaccionó con dureza a la acusación penal en Estados Unidos contra Raúl Castro, en momentos en que Washington ha aumentado enormemente la presión contra la isla. La Habana acusó a la administración Trump de una provocación política y de manipular hechos históricos. La justicia estadounidense presentó el miércoles cargos sin precedentes contra Raúl Castro, a quien acusa de asesinato por el derribo de 2 avionetas de exiliados cubanos en 1996, un incidente en el que murieron 4 personas.
Raúl Castro era entonces ministro de Defensa. Para el castrismo, el proceso representa una de las máximas afrentas posibles. Una acusación canalla, una manipulación deshonesta, una provocación política. Con palabras de este tipo reaccionaba el gobierno de Cuba a la acusación penal en Estados Unidos contra uno de los líderes históricos del régimen, Raúl Castro. Y así intentaba explicar también el gobierno los cargos presentados contra Castro por presuntos crímenes cometidos 30 años atrás. Esta acusación conlleva una amenaza adicional, puesto que se sabe de la práctica oscura de los Estados Unidos de utilizar acusaciones como esta para actuar militarmente contra Estados soberanos. Para el castrismo, los cargos por asesinato contra el expresidente representan una de las peores afrentas posibles en medio de las crecientes tensiones con la administración de Donald Trump. Raúl Castro es el principal líder histórico aún vivo de la revolución de 1959. En La Habana, por eso, el mensaje era de resistencia, como a menudo en las últimas 7 décadas. Y debe quedar claro que cualquier intento de utilizar esta excusa para una acción contra estos compañeros dentro de Cuba se topará con una resistencia feroz del pueblo cubano. La intención de Washington, según Trump, es otra. Poco antes de que se dieran a conocer los cargos contra Castro, el secretario de Estado estadounidense, de raíces cubanas, dirigía este mensaje en español al país de sus padres. En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestra gente y nuestros países. Y actualmente, lo único que se interpone en el camino hacia un mejor futuro son quienes controlan su país. Un futuro sin Castro y a cambio más cerca de Washington. Muchos observadores especulan con el modelo venezolano, en el que los herederos del chavismo han cedido y se han acercado a Trump pese a la captura en enero de Nicolás Maduro. La pregunta clave en el caso de Cuba es si los herederos del régimen aceptarían ese acuerdo. O si, como ha ocurrido en el pasado, el ataque frontal contra el líder de la revolución, esta vez el menor de los Castro, los llevará por el contrario a cerrar filas. Y en una nota relacionada, China respaldó este jueves públicamente a Cuba y acusó a Estados Unidos de abusar de los medios judiciales por la acusación penal contra el expresidente Raúl Castro. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino pidió a Washington, citamos, dejar de esgrimir el garrote de las sanciones y el garrote judicial contra Cuba y dejar de amenazar con el uso de la fuerza. Rusia, otro país aliado de la isla caribeña, también mostró públicamente su apoyo a Cuba y condenó lo que consideró una injerencia en asuntos internos. México estrecha lazos con la Unión Europea. Paco Furió está ya con nosotros y la actualidad económica. Paco. Así es, Javier. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se encuentran en México para participar en la 8ª cumbre entre México y el bloque comunitario. El viernes se reunirán con la presidenta Claudia Sheinbaum en la primera cumbre bilateral en más de 10 años, con la expectativa de firmar el Acuerdo Global Modernizado, la actualización del tratado comercial vigente desde el año 2000. México busca reducir su dependencia de Estados Unidos con el objetivo de aumentar en un 50% sus exportaciones hacia la Unión Europea antes de 2030. El acuerdo también facilitará el acceso a materias primas críticas, fortaleciendo así industrias estratégicas en Europa. Y 2 exportaciones argentinas de carne vacuna y semillas de girasol frenadas en China y Bulgaria, y la presunta demora en la identificación de una enfermedad en ovejas ha despertado las críticas hacia el Servicio de Sanidad Agroalimentaria de Argentina. Exfuncionarios y representantes sindicales atribuyen los casos a los recortes y bajos salarios que han impulsado centenares de renuncias de personal y a la desregulación de trámites. Las autoridades sostienen que buscan mejorar la eficiencia en los controles sin perder rigurosidad. En Herrera, provincia argentina de Entre Ríos, Sergio Tafarel criaba ovejas importadas de Paraguay de raza Santa Inés sin lana. Por protocolo, cada vez que moría una, debía enviar la cabeza al Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria, SENASA. Lo hizo en julio de 2025 y le dieron resultado en abril del 26. Sufría escrapie.
enfermedad similar a la vaca loca que afecta a ovejas y cabras, no a humanos. Esos 9 meses siguió vendiendo reproductores. Ahora ya no puede. Me cortaron los brazos. O sea, yo soy un productor que vivo de la actividad ovina. Yo tengo interdictado el campo por 2 años, no puedo sacar reproductores. Esto yo lo puedo mandar a faena. Pero bueno, o sea, un animal comercializado como reproductor y comercializado como faena, cobraré el 7, el 8, el 10%. Este y otros 2 casos previos han llevado a que Argentina pierda el estatus de libre de escrapie y ya no pueda exportar más a los pocos países con esa categoría como Uruguay y Paraguay. La mayoría de los mercados tienen escrapie y seguirán abiertos, pero están frenados mientras se certifica el nuevo estatus. La supuesta demora en los análisis, aunque dentro del plazo legal, ha despertado críticas al ajuste del 20% en el presupuesto del Servicio de Sanidad Agroalimentario en el gobierno de Javier Milei. También se le reprocha falta de control de 2 embarques frenados por motivos sanitarios, uno de carne vacuna en China y otro de girasol en Bulgaria. Un ingeniero agrónomo que presidió el servicio en el gobierno anterior culpa a las autoridades actuales. Afectan la operatividad de la institución. Una es la vía, digamos, del estrangulamiento a través de la salida de personal. Y la otra cuestión que afecta al buen desempeño del SENASA son los mecanismos de desregulación. El gobierno argentino niega que se hayan reducido controles, habla de simplificación de procesos y reconoce que por jubilaciones, renuncias y fallecimientos el servicio tiene 700 empleados menos que hace 3 años. El sindicato, en cambio, denuncia que bajaron 1.200 y lo atribuye a las dimisiones de profesionales que cobran en promedio $900. Esto hace que haya, en concreto, un éxodo hacia la actividad privada. Te dicen, bueno, no hay plata para el viático de la persona que tiene que ir a vacunar a la vaca al medio del campo y entonces vos pones de tu bolsillo. Eso puede pasar cuando vos tenés un salario que te lo permite. Ahora, después del día 10 del mes, 15 del mes, efectivamente tampoco lo podés hacer. En la Confederación, con más agricultores y ganaderos de Argentina, reconocen fallas, pero esperan que sean superadas. Apoyan al gobierno por las rebajas de impuestos al sector y la desregulación de mercados. Yo creo que son accidentes y si nos puntualizamos en un solo hecho, cometemos una injusticia. Nosotros siempre de nuestra entidad pensamos en la forma global, sabemos que estamos en un momento de transformación importante y no me detendría en este punto. En el gobierno de Javier Milei alegan que buscan mejorar la eficiencia del servicio de sanidad agroalimentario sin perder la rigurosidad. El gobierno argentino espera que este año se bata un récord de exportación del campo, unos 42.000 millones de dólares, pero enfrenta el desafío de evitar que le frenen nuevos embarques. SpaceX, la empresa aeroespacial del multimillonario Elon Musk, se dispone a lanzar en unos momentos la última versión de su cohete Starship. Este vuelo de prueba se realiza un día después de que SpaceX presentara ante los reguladores financieros estadounidenses su solicitud para cotizar en bolsa, en una operación que podría convertirse en la mayor oferta pública de venta de acciones de la historia. La compañía eligió el índice Nasdaq para su debut bursátil. Los medios estadounidenses señalan que SpaceX espera recaudar 75.000 millones de dólares y alcanzar una valoración de hasta 1,75 billones de dólares cuando comience a cotizar en junio. Y nos vamos a España, donde hay un escándalo político. Paco, el juez instructor del caso de José Luis Rodríguez Zapatero ordenó el bloqueo de casi $500.000 de euros de las cuentas del expresidente del gobierno español. Esto en el marco de su investigación sobre una presunta red de tráfico de influencias de la que supuestamente formaría parte el exmandatario. Rodríguez Zapatero es investigado por haber utilizado presuntamente sus influencias ante instancias públicas a cambio de beneficios económicos para la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en el año 2021, en el contexto de la pandemia. El rescate fue polémico por las sospechas sobre los vínculos empresariales de la aerolínea con Venezuela. El expresidente del gobierno español ha actuado durante años como mediador en la crisis política venezolana, resultando su figura muy controvertida por su buena sintonía y falta de crítica con el chavismo venezolano.
Incorporamos a esta hora a Nicole Riz, corresponsal de DW Noticias en Madrid, para más detalles de esta noticia en desarrollo. ¿Qué tal, Nicole? Un gusto saludarte. Esta presunta trama de corrupción parte por cuestionar si la aerolínea Plus Ultra debía recibir ayuda financiera del Estado español durante la pandemia. ¿Por qué se asume que este rescate podría no haber sido legítimo, sino solo por la intervención de Rodríguez Zapatero? Bueno, Javier, España está viviendo un terremoto político que no tiene precedentes. Es la primera vez que un expresidente está imputado, y en el caso del Plus Ultra ya había sospechas anteriormente que se podría tratar de un caso de corrupción. Plus Ultra no era una empresa que tenía mucho peso en el mercado, con apenas 7 aviones que apenas circulaban. Además, se encontraba con problemas de financiación por mucho tiempo, básicamente en bancarrota, y estaban cuestionando eso en su tiempo si de verdad era una empresa estratégica, y de allí ya hace unos años se sospechaba que podría tratarse de un caso de corrupción en el que Rodríguez Zapatero estaba involucrado. Hablabas de los problemas financieros de la compañía. Una parte importante del capital de Plus Ultra está en manos de empresarios venezolanos, lo que lleva a una conexión directa de este caso con Venezuela. ¿Cómo se vincula esta investigación con los intereses de Rodríguez Zapatero en Venezuela? Rodríguez Zapatero, y eso es conocido, lleva años como mediador también con Venezuela. Tenía relaciones muy largas con el anterior gobierno bajo Maduro, pero también tiene una estrecha relación con Delcy Rodríguez. De allí pues hay vínculos también que se conocen bastante bien, pero a la vez también hay una sospecha que le conecta al negocio ilícito con el petróleo venezolano. De hecho, el juez de la Audiencia Nacional destacó, y le voy a citar, que para acceder a la operativa de compra-venta de petróleo, potenciales compradores tendrían que haberse dirigido a Rodríguez Zapatero, y eso de verdad sería un vínculo más profundo aún. Nicole, ya nos hablabas de que España vive un terremoto político. El caso tendrá repercusiones no solo jurídicas. ¿Qué significa esta imputación para el Partido Socialista e indirectamente para el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Es otro gran golpe contra el gobierno de Pedro Sánchez, que ya se encuentra rodeado desde hace tiempo de casos de corrupción, y pues a la vez aquí la gran pregunta desde luego ¿es posible que de verdad no se ha sabido de los potenciales casos de corrupción alrededor de Zapatero que sabía el gobierno? Estas son las preguntas que se están haciendo aquí en este momento. Pedro Sánchez está cerrando filas con Rodríguez Zapatero y está pidiendo a sus socios y a otros miembros del partido de hacer lo mismo. A la vez, la oposición está pidiendo unas elecciones anticipadas, y desde luego el caso no va a desaparecer de repente. También estamos expectantes porque posiblemente en unas semanas el mismo Zapatero, va a dar una declaración ante el juez de la Audiencia Nacional. Y ahí estarás para contarnos los detalles. Era la corresponsal de DW Noticias en Madrid, Nicole Riz, con los detalles de esta situación que pone en vilo a la política española. Muchas gracias, Nicole. Fijamos la mirada en Medio Oriente. Irán afirmó este jueves que estudia una nueva propuesta de Estados Unidos presentada por mediación de Pakistán para poner fin a la guerra. El presidente estadounidense Donald Trump exigió antes a Teherán una respuesta rápida y aseguró que las negociaciones están en su recta final. Las declaraciones hicieron caer el miércoles más de un 5% los precios mundiales del petróleo por la posibilidad de un acuerdo. Pero según medios iraníes, Teherán mantiene sus exigencias frente a Washington y pide el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, además del levantamiento de sanciones y la liberación de activos iraníes bloqueados. Irán, asimismo, busca que se reconozca su soberanía sobre el estrecho de Hormuz y que se aplacen las negociaciones sobre su programa nuclear. La publicación de un video del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, en el que aparece burlándose de activistas pro-palestinos esposados a bordo de la cubierta de un barco, ha generado consternación internacional. Más de 400 activistas de distintos países fueron llevados a Israel tras ser interceptados en alta mar el pasado lunes. Formaban parte de una llamada Flotilla de la Libertad, con el fin de romper el bloqueo naval que Israel mantiene sobre la Franja de Gaza. Tras la indignación internacional por el trato denigrante a los detenidos, Israel anunció este jueves que ya expulsó a todos los activistas extranjeros de la flotilla.
Este vídeo, publicado por el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha desatado una indignación internacional. En él muestra cómo se burla de activistas detenidos, arrodillados y esposados a bordo de un barco. Los activistas formaban parte de la Flotilla de la Libertad, que intentaba romper el bloqueo marítimo israelí sobre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria. Fueron interceptados por la Marina israelí a principios de esta semana. Las autoridades israelíes detuvieron a más de 400 personas, muchas de ellas procedentes de Italia, Francia y España. Los líderes de estos países han condenado el incidente. Insisto, ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel. El ministro israelí ha cruzado una línea roja y ha dañado sin duda la imagen de Israel. El embajador de Estados Unidos en Israel calificó las acciones de Ben-Gvir como despreciables. El vídeo también provocó una inusual reprimenda por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien calificó el comportamiento de Ben-Gvir como no acorde con los valores y normas de Israel. Este jueves, algunos de los activistas de la flotilla comenzaron a regresar a sus países tras ser deportados desde Israel. Había 3 soldados de la Marina israelí muy corpulentos que nos golpearon de todas las formas posibles. A algunos incluso les echaron agua antes de utilizar la pistola paralizante. Y también a un alemán le golpearon decenas de veces con la culata de un rifle. Israel afirma que todos los activistas detenidos durante la operación ya han sido deportados. Y cerramos con una nota deportiva. En Alemania, el seleccionador Julian Nagelsmann anunció la lista de jugadores que competirán en el Mundial de Fútbol en Norteamérica este año. En la convocatoria destaca el regreso del histórico Manuel Neuer como portero titular. El capitán del Bayern Múnich, de 40 años, había anunciado en 2024 que se retiraba de la selección. Sin embargo, sus grandes actuaciones en la Bundesliga y en la Champions League llevaron a Nagelsmann a convocarlo. Neuer aceptó tras haberse proclamado ya campeón del mundo en 2014. La nómina también incluye a estrellas como Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Florian Wirtz. Alemania se enfrentará en su debut a Curazao el 14 de junio, luego jugará contra Costa de Marfil y Ecuador. Y hasta aquí las noticias que hagan al día con la actualidad internacional. Recuerden que pueden mantenerse siempre al tanto en dw.com y seguirnos en nuestras redes sociales buscando DW Español. Yo soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta una próxima ocasión y que la pasen bien.